Mi Ah, imagen no se ve, ¿no? Bueno, sí, sí se ok. puede. No, su cámara es lo que no se está viendo. A ver, Sí, qué vamos a raro. dar inicio entonces, siendo las 9:02, vamos a dar inicio a la actividad académica de hoy día. Estamos ya en la teoría número 15 y nos toca hoy día el tema de evaluación del prolapso genital a cargo de la doctora Berta Arroyo Montes. Ella es médico ginecobstetra y labora en el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, doctora Arroyo, la dejo en la palabra. Ok, muchas gracias, doctora Ayo. Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de una patología de mucha importancia y de relativa frecuencia como consulta en los servicios de ginecología, como es el prolapso genital. Tener en cuenta que eh, vamos a tocar, ¿cierto?, lo que es la definición y toda la etiopatogenia, pero más que nada también hay que enfocarnos en lo que es la evaluación del prolapso genital, que como médicos debemos conocer. Bueno, antes que nada, empezar con la definición. Se dice que el prolapso genital se refiere al descenso o desplazamiento de las vísceras pélvicas debido a las alteraciones en las estructuras del soporte pélvico, ¿no? También otra terminología que le toman es como la protrusión ¿cómo se llama? De los órganos pélvicos, ¿no? A través de las paredes vaginales y que conlleva a una alteración del suelo o del piso pélvico, ¿no? También es llamado distopia genital, ¿no? Otra terminología. Y vamos a ver más adelante que a veces, dependiendo del órgano prolapsado, también tiene otras nomenclaturas. En cuanto a epidemiología, podemos decir que la mayor prevalencia se da en mujeres mayores, ¿no? Que la prevalencia aumenta con la edad. Y si bien es cierto, la prevalencia, cuando hablamos de prevalencia, es muy variable en datos estadísticos, se menciona que puede deberse a que existe una metodología de investigación diferente, ¿no? Se menciona que existe una prevalencia del 5% en mujeres de 60 a 69 años, pero que más que nada está relacionado con la sintomatología, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a un examen ginecológico, eh, se menciona que puede existir cierto grado de prolapso entre el 41 al 50% de las mujeres que acuden a los servicios de ginecología. Entonces es algo relativamente frecuente. Sin embargo, estas dos datos nos pueden indicar que eh, digamos, la mayoría de pacientes son asintomáticas, ¿no? Solo el 3% refiere síntomas o acude, ¿no? A veces no siempre, por vergüenza también o por otras razones sociales, no llegan a los servicios médicos. Bien, entonces, teniendo en cuenta que la patogenia de esta patología parte de una alteración, una disfunción del piso pélvico, es importante saber de qué se trata. Es una estructura fibromuscular que abarca todo el estrecho inferior de la pelvis desde la piel hasta el peritoneo, ¿no? El piso pélvico constituye el sistema de soporte que evita el descenso de los órganos pélvicos y definitivamente, bueno, está atravesado por ciertas estructuras, ¿no? Que nos permiten prácticamente funciones fisiológicas como es la uretra para la misión, la vagina, el recto, ¿no? Y, y haciendo una totalidad en global, el piso pélvico consta de una serie de ligamentos y fascias viscerales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del piso pélvico? Apoyo y sostén, principalmente para órganos pélvicos. Asimismo, su contracción va a permitir la conservación de las continencias urinaria y fecal, y su relajación, por el contrario, va a permitir el vaciamiento intestinal y vesical, ¿no? También va a permitir el funcionamiento de la respuesta sexual femenina y también, en cierta forma, intervienen en la contracción y relajación vaginal durante el momento del parto, ¿no? Entonces, funciones muy importantes que corresponden a esta zona o esta región de nuestro cuerpo, ¿no? Anatómicamente, el piso pélvico está constituido por lo que es el diafragma pélvico,
¿no? Este diafragma pélvico lo constituye además el músculo elevador del ano en todos sus complejos, tanto la fascia rectal, la fascia pubococcígea y la zona iliococcígea, ¿no? Además del músculo isquiococcígeo, ¿no? Esa es la zona muscular, pero como hemos dicho, también lo constituyen otro tipo de estructuras, como es la fascia endopélvica, que constituye una malla de tejido conectivo que va a fijar los órganos pélvicos. Asimismo, el diafragma urogenital, que constituye una lámina que va a recubrir las zonas que dejan los espacios musculares, ¿no? Entonces, todo esto constituye el piso pélvico. Y bien, para determinar cuáles son los factores de riesgos a presentar un prolapso genital, bueno, uno menciona que puede existir factores congénitos como anormalidades del colágeno. Como vemos, y dentro de la anatomía, gran parte de las estructuras del piso pélvico lo constituyen las fascias de tejido conectivo. Entonces, las anormalidades o debilidades del colágeno van a repercutir en el piso pélvico y en su estructura, ¿no? En menos cantidad de alteraciones congénitas como la espina bífida, puede haber alteraciones óseas y a nivel de la musculatura. También factores traumáticos, y dentro de esas está considerado el embarazo, partos repetitivos, partos vaginales repetitivos, así como caídas, fracturas y laceraciones. También el aumento crónico de la presión intraabdominal, y dentro de eso podemos considerar la obesidad, ¿no? En cierta forma, las presiones constantes pueden debilitar el suelo pélvico, así como en el caso de pacientes tosedoras crónicas y también aquellas que realizan actividades intensas que requieren mayor presión a nivel abdominal. Entonces, dentro de eso está considerado como factores de riesgo. También se deslindan las causas hormonales, ¿no? Y dentro de eso son las deficiencias de estrógenos en la época del climaterio, la menopausia, el hipoestrogenismo en general, que pueden debilitar el tono de las fascias y de la musculatura. El envejecimiento por consiguiente, y si a eso se aúna el hecho de que existe síndromes metabólicos o comorbilidades de obesidad durante la etapa avanzada, entonces también puede conllevar a un factor de riesgo de prolapso genital. Pero como vemos, existen muchos factores de riesgo, tanto la menopausia, la paridad, ¿no? La multiparidad, el envejecimiento, o digamos antecedentes de cirugías previas, así como la obesidad o factores genéticos, pero todo conlleva a que existe una debilidad del colágeno, ¿no? Y eso conlleva posiblemente al inicio de la patogenia de esta enfermedad. Es así que ya con la debilidad de estas estructuras existe un daño en el diafragma pélvico, lesión muchas veces en el músculo elevador del ano. Como vemos, es un músculo que tiene varias, digamos, varias porciones que nos pueden, en cualquiera de ellas podrían originar un debilitamiento y ya una caída del órgano pélvico, ¿no? Esta lesión va a originar progresivamente que exista una alteración en los equilibrios de presiones, y por tanto existe un aumento del hiato genital, que prácticamente es la entrada de la vagina, ¿no? Entonces existe como que se empieza a producir un estiramiento y ruptura de los elementos de sostén, y por consiguiente que constituyen las fases y los ligamentos en sí, ¿no? Finalmente, cuando ya se produce esta ruptura o estiramiento, digamos, exagerado, va a producirse la manifestación de los síntomas ya, y esta manifestación va a estar en relación a la estructura dañada, ¿ok? Más o menos en el año 1990, Peter Petros introdujo lo que era la teoría integral, ¿no?
Esto más que nada, prácticamente fue el pilar de lo que era, para entender, digamos, cómo se produce el prolapso genital. Y él mencionaba que, digamos, la excesiva lasitud de estos tejidos conectivos y ¿cómo se llama? Y de las fascias va a conllevar a un debilitamiento del piso pélvico, ¿no? Mucho lo asemejaba a un puente colgante donde decía que la fuerza del puente estaba en relación a la fuerza de sus ligamentos, ¿no? Entonces, es así que más adelante Delancey también apoya esta teoría, ¿no? De Peter Petro y lo también establece algunos niveles de apoyo, ¿no? Él menciona que la alteración en los diferentes niveles podría corresponder a alteraciones específicas de ciertos puntos referenciales de la anatomía, ¿no? De este piso pélvico. Es así que establece el nivel 1, ¿no? Donde corresponde la parte más apical, digamos, de la vagina, y que corresponde a la fuerza de los ligamentos uterosacros y cardenales, ¿no? Estos van a sostener el útero y la porción superior de la vagina. Entonces, la alteración de esta podría conllevar a un prolapso de la cúpula, ¿no? Por otro lado, el nivel 2, donde ya existe que es la parte media, que está constituida por el arco tendíneo, la fascia pélvica o los músculo elevador del ano en algunas estructuras, podría conllevar también a un cistocele y rectocele. Y en el nivel 3 ya habla del uretrocele, donde ya existe que el soporte es la parte más alejada, más caudal de la vagina, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho con su relación periférica, la parte posterior, lateral, también con el músculo elevador del ano, ¿no? Que lo mantiene fija. Entonces, anatómicamente, como vemos en el nivel 1, ¿no? En los niveles de Lance, menciona, ¿no? A los úteros sacros como sostén del útero, ¿no? Este es a nivel del cuello, ¿no? Un defecto de esto podría originar un prolapso a este nivel, ¿no? Un histerocele finalmente. Y en el caso del nivel 2, ¿no? Estamos hablando de la fase, en la pared media, y origina pues el cistocele o el rectocele en esta zona. Y a la parte final, donde ya existe una alteración a nivel de la uretra y de su fijación, ¿no? Y bien, cuando hablamos de disfunción del piso pélvico, el término disfunción integra entidades nosológicas de los 3 compartimientos de la pelvis, anterior, el caso de la zona de la vejiga y la uretra. Estamos hablando de la porción media, que es a nivel del útero y de la vagina, y de la parte posterior del intestino y del recto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un compromiso anterior, como hemos mencionado, ¿no? Existe la caída de la vejiga, de la uretra, en su cambio de posición, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un cistocele, uretrocele, ¿no? Caída del útero, la porción media, el compartimiento medio es del útero. En el caso de que no se tenga útero, de la cúpula vaginal, ¿no? Que también puede prolapsarse. Y el compartimiento posterior cuando hay un defecto a nivel de la pared posterior, donde origina un rectocele, ¿no? En la parte más superior un enterocele, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los compartimientos que podrían ser afectados y dependiendo de su localización también podría dar cierta sintomatología. Ok, y dentro de la sintomatología, bueno, es muy variada y como les dije, está relacionada también al órgano prolapsado, pero puede existir síntomas de abultamiento, ¿no? La paciente refiere sensación de bulto entre sus genitales, ¿no?
Asimismo, clínicamente, dependiendo del grado de prolapso, podemos encontrar una visualización, ¿no? Ella misma lo refiere, ¿no? Asimismo puede haber una presión pélvica o una pesadez a nivel de la pelvis y la vagina, ¿no? Puede haber síntomas urinarios, tanto incontinencia urinaria, polaquiuria, urgencia urinaria también, puede haber debilidad en el chorro de la orina o sensación de que existe un vaciamiento incompleto de la orina, ¿no? También puede haber síntomas intestinales, ¿no? Como hemos visto, también repercute también en el compartimiento posterior y puede haber incontinencia de flatos, heces, también sensación de vaciamiento incompleto, una urgencia al defecar, una sensación de bloqueo o obstrucción dependiendo del grado de prolapso, ¿no? A este nivel. Síntomas sexuales, bueno, relacionado a que existe una dispareunia, sobre todo cuando existe un prolapso en grado mayor, y bueno, síntomas ya relacionados con con el hipoestrogenismo, ¿no? A veces también cuando la mucosa vaginal está expuesta, pues existe un deterioro y una sequedad a nivel de la vagina y algunas veces laceraciones, ¿no? Por el mismo roce externo, ¿no? Entonces, también una disminución de la excitación, producto también de esta posición de los órganos, y dolor en la vejiga o recto, así como en la pelvis, y también con dolores irradiados en la zona lumbar, ¿ok? Entonces, y como les dije, en algunos casos y en la mayoría de eso, cuando son grados tal vez leves o iniciales, son asintomáticas las pacientes, ¿no? En el examen clínico que debemos tomar, bueno, antes existía un examen clínico de tipo observacional directa, ¿no? Basado más que nada en la relación con puntos referenciales, tal vez con el IME, ¿no? Y ahí se estableció la clasificación de Baden y Walker, ¿no? Después ya, en los últimos años ya se ha tomado un examen clínico cuantitativo, ¿no? Es un examen más objetivo y a través de este examen cuantitativo de prolapso de órganos pélvicos llamado POPQ, entonces nos da, digamos, en forma numérica, digamos, determinar con más claridad el grado de prolapso a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Otros exámenes complementarios que podemos considerar, sobre todo, bueno, aunque va a depender de la patología coexistente o de los síntomas, es urocultivo, ecografía pélvica transvaginal y una prueba urodinamia que también nos va a permitir ver el tema de el grado de retención o incontinencia urinaria de esfuerzo, determinar si existe, ¿no? Y bien, entonces el diagnóstico o la exploración ginecológica puede hacerse de pie, pero eso es, digamos, digamos en caso de que sea un prolapso avanzado, se puede ya objetivar en esa forma. Sin embargo, en la posición de litotomía es la que nos va a permitir hacer la graduación de este prolapso a través del POPQ, ¿no? La exploración perineal es importante saber digamos, ver y examinar los genitales externos, a ver también si existen algunos desgarros antiguos, sobre todo en pacientes multíparas, donde puede existir algún grado de defecto, ¿no? También es importante examinar tanto en reposo como también a la maniobra del Valsalva, que nos va a permitir el grado máximo de descenso del órgano pélvico, ¿no? Por otro lado, el tacto rectal también nos puede ayudar a ver la competencia del esfínter anal, ¿no? Y ver su tono, ¿no? El tacto vaginal también nos va a permitir, bueno, es parte del examen ginecológico, nos va a medir el tamaño, la movilidad y detectar posibles lesiones asociadas que nos podrían dificultar más adelante el tratamiento, sobre todo quirúrgico, o pues o si requeriría algún tipo de técnica especial, ¿no?
¿Es importante valorar el trofismo genital? Sí, definitivamente, también para ver, como hemos mencionado, la debilidad posiblemente ya existe para originar un prolapso genital, pero también es importante ver la calidad de tejido en donde vamos a tratar, porque también si no encontramos un buen tejido, posiblemente nuestro tratamiento quede, digamos, defectuoso, ¿no? Y tenga una recidiva al tratamiento de la paciente, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que ir manejando en el momento del tratamiento o la preparación antes del tratamiento. Estudios complementarios, bueno, la ecografía y estudios de urodinamia, bueno, definitivamente nos van a ayudar a complementar nuestro estudio en este tipo de pacientes. Como les decía, existía la clasificación de Baden, donde tomaba mucho referencia el IME, ¿no? Grado 1, cuando había un descenso de los órganos que llegaban tal vez hasta la mitad de la vagina, de la zona vaginal, el grado 2 cuando llegaban hasta el IME, y cuando el grado 3 ya sobrepasan, o el grado 4 cuando ya salía del compartimiento, ¿no? En el caso del POPQ, ya haciendo una, digamos, un paralelo, ¿no? Más o menos también toma algunos puntos de referencia, pero ya en forma cuantitativa, ¿no? Vemos que ya existe, digamos, una distancia que hay que tomar como referencia para calificarlos entre un grado u otro. Es así que el POPQ actualmente el único sistema de clasificación de órganos aceptado por las diferentes sociedades urológicas, ginecológicas, suelo pélvico, ¿no? Y toma de referencia un punto fijo que es el IME, ¿no? Cuando nos referimos a puntos o que están proximales, es decir, que no por encima del IME, estamos hablando en números en negativo, y cuando estamos hablando de puntos referenciales distales, estamos hablando de números positivos, ¿no? Y los puntos definidos son dos en la pared vaginal, que es el punto AA y el BA, dos en la pared superior, que es el punto C y D, y dos en la pared vaginal posterior, que es el AP y BP, ¿no? Otras medidas que hay que tomar, que es el hiato genital, que es el cuerpo perineal, y la longitud total de la vagina. ¿Ok? Entonces, en base a estas mediciones, se establece una tabla de resultados. ¿Qué instrumentos tenemos que tener? Más que nada, bueno, es una pinza más que nada de limpieza, que es para previo al examen, ¿no? Y a veces la lubricación, que es importante para evitar mayor molestia a la paciente. Es importante un espéculo desarticulable, ¿no? Que nos permite evaluar compartimiento por compartimiento, ¿no? También es útil una regla, ¿no? O en algunas veces que no tenemos como un baje de lenguas graduado, o un hisopo también que graduamos, es una forma de utilizarla. Otros mencionan el histerómetro, pero el histerómetro es un objeto un poquito más duro que podría, digamos, incomodar a la paciente. Entonces, los puntos de referencia que se toman es el punto AA, que está a 3 centímetros del meato uretral sobre la línea media, y su posición normal es en este caso sería -3, ¿no? Del IME, 3 centímetros hacia arriba, menos 3, ¿no? Después el punto BA, que es la porción más distal o inclinada en la pared anterior, ¿no? Esta está entre el cuello y nuestro punto A, ¿no? Y el punto C, que es el borde más distal del cuello, así como el punto D, que es el fondo de saco de Douglas, ¿no? Acá en esta zona, y
el BP, que es la porción más distal, en este caso de la pared posterior, y el punto AP, que es a 3 centímetros igual del limen, pero en la pared posterior, ¿no? Como les dije, también el hiato genital, que es de la mitad del meato uretral al extremo ahora lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Como les decía, estas mediciones lo trasladamos a una tabla de 3×3, donde ya especificamos la posición, ¿no? Puede ser -3, menos o +1, no sé, dependiendo donde nosotros hagamos la medición, vamos colocando en nuestra tabla, ¿no? ¿Ok? En esta disposición, ¿no? Y es así, si este es el hiato genital, es de la mitad del meato, ¿no? Acá, en la mitad del meato hasta la parte media posterior del himen, ¿no? Y ahí está nuestra medida del hiato genital. Y lo vamos colocando, ¿no? Igual el cuerpo perineal, que es la distancia entre la línea media posterior y menial, hasta la abertura del ano, ¿no? Parte media. Y vamos colocando, ¿no? La longitud total de la vagina es una medición que se toma en reposo, ¿no? Y se introduce de tal manera que prácticamente en el fondo del saco y medimos hasta dónde llega nuestra medida hasta el IME, y ese número es el que se traslada a esta tabla. El punto C, también, borde distal del cuello, eso es a la maniobra valsalva, ¿no? La posición más protruyente, y se puede ir retirando el espéculo conforme la paciente va pujando para delimitar hasta dónde llega, ¿no? Y poder tener la visualización. Y se mide también con su relación al himen, ¿no? Y así, en el caso del puntos A y el BA, de la misma forma. Si bien es cierto, de la uretra 3 centímetros, que es el punto de la unión de la uretra con la vejiga, ¿no? Ese es nuestro punto de referencia, y vemos qué tan distante está del himen, y podemos ir colocando, ¿no? -1, -2, conforme vayan los hallazgos. Igual el BA. Y en la pared posterior, desarticulamos el espéculo para poder visualizar la pared posterior, ¿no? Entonces, de igual forma, la relación con el himen, a cuánto de distancia está. Y en centímetros vamos viendo. Si está por dentro, por encima del himen, estamos aplicando números negativos. Si sobrepasan con la maniobra de Valsalva, son números positivos, ¿no? Y cómo nosotros llegamos ya a la graduación final, es cuando nosotros buscamos la parte más distal, ¿no? Y lo trasladamos a nuestro 0, bueno, sin prolapso, no existe un prolapso. Nuestros puntos de referencia A, BA, AP y BP están en un valor -3, como es lo inicial, ¿no? Principalmente C y D tienen ya un valor que es similar al de la longitud de vagina, o la longitud -2, que es la considerada, ¿no? Grado 1, cuando la porción distal está a +1, o sea, digamos, si lo trasladamos para no confundir, es por encima del himen, ¿no? Por encima, ¿no? Es -1, ¿no? Si estamos hablando de grado 2, pues, conlleva a la distancia entre -1 y +1 con relación al himen. Y el grado 3 es cuando el mayor grado o la mayor protrusión se da sobre, ahí sí tenemos que tomar la longitud total de la vagina -2. Por ejemplo, si la paciente tiene una longitud total de vagina de 8, y entonces a eso le restamos 2, estamos en 6, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro prolapso mayor sobrepasa +6, estamos ya hablando de un grado
4, pero si es menos de eso, estamos hablando de un grado 3, ¿ok? Entonces, para graduar en estos estados un poco más avanzados, sí tenemos que relacionarlos con la longitud vaginal. Grado 0 está normal, todo en su posición. Estadio 2A, cuando el compartimiento anterior, en este caso la uretra, llega ¿cómo se llama? A un estado entre -1 y +1. Igual el grado C, ¿no? Este es el cuello uterino. Igual, pero ya sobrepasa +1, ¿no? Ya está por más de 1 centímetro del IME, ¿no? Más de 1 centímetro del IME, pero posiblemente menos de la longitud total de la vagina, -2, ¿no? Este también es un grado 4, ¿no? Vemos que si nos vamos a la tabla, por ejemplo, ¿no? En este caso, la protrusión máxima es +6, ¿no? Es el número más positivo. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos, ya le ponemos el apellido, es BA, ¿no? Nuestra protrusión máxima. ¿Y cómo sacamos el estadio? La longitud total de la vagina -2, en este caso es 4. Este es +6. Entonces ya estamos en un estadio 4. Estadio 4C, ¿no? Este es el cuello y posiblemente sobrepasa la longitud total de la vagina, -2. Bien, en cuanto a tratamiento, el tratamiento puede ser conservador en algunos casos, dependiendo del grado de prolapso. Es importante decirle a la paciente que corrija ciertos factores, ¿no? Sobrepeso, digamos, presiones intraabdominales que son manejables. Hay otros factores que a veces no se pueden manejar, como es tal vez la debilidad del colágeno, o ¿cómo se llama? El envejecimiento, pero sí, tal vez en lo que se pueda mejorar, se tiene que dirigir ese tratamiento. Hormonoterapia también con estrógenos mejora en cierta forma la mucosa vaginal, el tono, y también puede prepararla a una mujer para un tratamiento posterior, ¿no? Ejercicios de Kegel que mejoran el tono, ¿no? Donde consisten en contraer y relajar los músculos, ¿no? Cada cierto tiempo para mejorar un poco el tono vaginal, también son recomendados. Y en algunos casos, dentro de los tratamientos conservadores, está el uso de pesarios, que son estos dispositivos que ven acá, que lo que hace es sostener, digamos, el órgano prolapsado. Y más que nada está utilizado en pacientes que tienen comorbilidades o pacientes que, digamos, si bien es cierto, tienen un prolapso en grado avanzado, no pueden ser sometidas a una cirugía por sus comorbilidades o factores de riesgo, ¿no? Entonces, esta es una opción que también actualmente se utiliza. El tratamiento quirúrgico es la posibilidad a partir de grado 3, 4, que es donde se puede, o cuando existe sintomatología, y donde puede incluirse la histerectomía vaginal, ¿no? También existe suspensiones del útero, vía abdominal o vía vaginal. Así también existen otro tipo de tratamiento como es la colpoclesis, que es el cierre total de la vagina en pacientes mayores que ya no tienen una actividad sexual. También ha habido cierto éxito en este tipo de pacientes, ¿no? La colporrafía anterior y posterior, bueno, definitivamente para mejorar, digamos, el defecto o reducirlo. Y como ahora se llama, ya en base a los conocimientos de los niveles de Lance y de la teoría integral, ya se usa una cirugía citoespecífica, ¿no? Donde está digamos, el defecto, la rotura tal vez del ligamento o de la fascia, es la cirugía va específicamente realizada en ese sector. ¿Ok? Bueno, la colpoplastía o la colpoperineoplastía, ¿no?
como les dije, reparar el defecto, en este caso de la vejiga, ¿no? Mejorar las fascias, algunas estructuras que tenemos la fascia Halvan, que mejora, digamos, y va a reducir, digamos, el órgano prolapsado, ¿no? Como le dije, suspensiones abdominales a través de mallas o estructuras inclusive anatómicas, ¿no? También se puede, a veces se utiliza la poneurosis para también sostener estas estructuras y mejorar, digamos, su posición. La colpoclesis, como le decía, que es en el caso de mujeres avanzadas, que requieren también un tiempo, no tienen una actividad sexual actual, entonces también está considerada y vemos buenos resultados, ¿no? Pero constituye el cierre total de la vagina, pero vemos que ya el prolapso se reduce en su totalidad. Y bien, el prolapso genital está muchas veces relacionado también a una incontinencia urinaria y, como hemos dicho, posiblemente también por el debilitamiento de esa zona de la uretra, ¿no? Entonces, la incontinencia puede ser producida por una debilidad del piso pélvico o una disfunción uretral intrínseca propia de la uretra, ¿no? Al hacer esfuerzo aumenta la presión de la vejiga y mm, como consecuencia condiciona la pérdida de la orina, ¿no? Les dije que podría ser causada por una disfunción de la uretra intrínseca, ¿no? Existen lesiones periuretrales que mantienen la uretra cerrada, ¿no? El tono adecuado. Y en el caso de que existan algunas cirugías en esa zona, puede originar también una fibrosis periuretral y por consiguiente también una lesión a nivel de esta zona. Otros, también se menciona que existe tratamientos como radioterapia o en el caso de cirugías radicales también podría condicionar una incontinencia urinaria de tipo intrínseco, ¿no? Lo que ya hemos hablado, la debilidad del suelo pélvico, ¿no? Origina también uretras hipermóviles, ¿no? Y por tanto esta uretra se desplaza y también origina una alteración en el ángulo uretrovesical y por consiguiente también no capta aumento de presiones abdominal y en algunos casos se da frecuentemente por este motivo, ¿no? El tratamiento puede ser médico, donde medicamentos que mejoran el tono del esfínter, ¿no? Contraen el músculo liso del cuello vesical y favorece la continencia, ¿no? Es uno de los agonistas alfa-adrenérgicos más usados de la efedrina o fenilpropanolamina, ¿no? Los estrógenos ayudan en la parte de la zona de la mucosa vaginal, ¿no? También aumenta el tono, pero no es, digamos, en casos de incontinencia, digamos, severa, ¿no? Digamos, solamente nos ayudaría a preparar a un tratamiento posterior quirúrgico, ¿no? Los antidepresivos cíclicos también están considerados que también aumentan el tono de la uretra, ¿no? Especialmente la imipramina, está considerado, inhibe la recaptación de la noradrenalina y la sinapsis simpática y mimetiza el efecto de los simpáticos miméticos. Todos estos tratamientos médicos ayudan a aumentar el tono del uretra. Otros tratamientos considerados es el tratamiento quirúrgico y principalmente el objetivo es recolocar el cuello vesical y la uretra proximal en una posición retropúbica normal, ¿no? Eso sobre todo cuando vemos el debilitamiento del suelo pélvico, ¿no? El mantenimiento de dicha posición permite la transmisión de la presión intraabdominal de forma adecuada sobre el cuello y la uretra y permite ya que se
¿cómo se llama? Que se elimine la incontinencia urinaria de fuerza, ¿no? Dentro de las cirugías asociadas está la colporrafía anterior, las suspensiones retropúbicas, a veces antes se hacía abdominal, ahora menos, pero también hay laparoscópica, o con agujas y colocación de mallas que permiten levantar el ángulo uretral, ¿no? A ver, el tratamiento quirúrgico, ¿no? La cirugía va a conllevar al levantamiento a una posición más anatómica y una suspensión retropúbica, ¿no? Como le decía, pues abiertas, actualmente ya se utiliza vía laparoscópicas también, o también con agujas especiales, que son estas, que van a permitir la colocación de una malla y sling, ¿no? El llamado TOT, ¿no? Que va a permitir que esta uretra se levante, ¿no? Y se mantenga en una posición fija y no hipermóvil como sucede y que probablemente sea la causante de la incontinencia urinaria. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les he traído. Yo no sé si existe alguna pregunta o duda, inquietud, comentario. Les agradeceré. Muchas gracias por su ponencia, doctora Arroyo. Vamos a ver si hay preguntas, si levantan las manos los chicos. Ok. A ver, aquí tenemos una pregunta de María. María Laura. Sí, doctora, ¿podría repetir la parte de los puntos de referencia, por favor? Claro. A ver. Vamos a ver. El sistema Baden es el que ha sido el más comúnmente usado, o el más antiguo, digamos, y el mucho más simple de manejar para los médicos generales, ¿no? Sin embargo, los especialistas han visto que tienen mucho más utilidad, sobre todo para el manejo y para el manejo quirúrgico, conocer los estadios del POPQ. Sí, esta clasificación o esta, digamos, medición, digamos, es un poquito más objetiva porque ya se basa en números específicos, ¿no? Entonces, los puntos de referencia, esta imagen, María, ¿sí? Sí, doctora. Sí, si hablamos de la pared anterior, estamos considerándose el punto AA, que es que está desde el IME a 3 centímetros, ¿no? Que es la unión vesicuretral, ¿no? Entonces, ese es el punto de referencia AA. En el punto BA, en realidad se toma cualquier punto entre el punto AA y el cuello, ¿no? Y de ahí vemos la relación con el IME. El punto C, que es el cuello, el punto D, que es el fondo de saco de Douglas, el punto prácticamente de la pared posterior es similitud a la pared anterior, a 3 centímetros del imen en la pared posterior, y el BP que está entre el punto AP y el fondo de saco, ¿no? Entonces, en la parte más posterior de la pared posterior, por valga la redundancia, ¿no? Entonces, esos son los puntos de referencia. Y las otras mediciones que ya hemos dicho, hiato genital, cuerpo perineal y la longitud total de la vagina que va desde el himen hasta el fondo de saco, ¿no? Entonces, no sé, algo más de ese detalle tal vez que quisiera que te especifique, María. No, doctora, eso era lo que quería saber, gracias. Ya. Normalmente para un poco orientarnos y no marearnos con el cuadro, bueno, esta es la pared anterior, ¿no? Pared anterior, si lo vemos, si tenemos un ojito acá, pared anterior es lo más cercano, lo más posterior, el cuello, ¿no? Este es el Douglas, ¿no? Esta es la pared posterior, ¿no? De la pared posterior, esta es la parte más cercana al himen y esta es la parte más lejana, ¿no? Por orientarnos un poco en el cuadro. Muy bien, muchas gracias, doctora Arroyo. Una pregunta más, que están pensando los chicos y levantan la mano. ¿Cuál es la causa más común en las mujeres, en nuestro medio, la causa más común para el prolapso?
Bueno, se Por dice ejemplo, que hace unos 20 años, la causa más común eran los partos. Hemos visto pacientes grandes multíparas que, que habían tenido partos 6, 8, 10, 12. Yo he visto hasta 13 partos vaginales. Entonces, era ujú. muy común el prolapso, ¿no? Pero en la actualidad, que hay de repente más incidencia de cesárea, pero bueno, ¿cuál sería la causa más común en nuestro medio para los prolapsos? Creo que el aumento de las presiones intraabdominales en forma crónica pueden debilitar, digamos, el piso pélvico, ¿no? Y originar mayor cantidad. Ahora, si a eso se une el envejecimiento, el hipoestrogenismo, existe, digamos, un factor de riesgo importante, ¿no? En este tipo de pacientes. Una pregunta más para la práctica clínica de los chicos. Ujú. ¿En qué consiste el ejercicio de Kegel? ¿O cómo puede el médico, recordemos que estamos formando ahorita médicos generales, todavía no especialistas, cómo puede Ujú. explicarle en términos sencillos a la paciente cómo es que debe hacer, cuántas veces al día, cuántas repeticiones? ¿Sí? Sí, se menciona que eh, poniendo la figura, ¿no? La paciente se puede acostar, digamos, ¿no? Y durante 5 segundos hacer una contracción de la musculatura, ¿no? Es como que uno, como llamarla, se ajusta, ¿no? Para que me entiendan un poco, como que contrae la musculatura y 5 segundos relaja, ¿no? Y así, contrae y relaja, ¿no? Se dice que se puede repetir de 7 a 10 veces, ¿no? Y que puede permitir, ¿no? Digamos, un mejor tono de esta musculatura, ¿no? De este suelo pélvico. Ok, muchas gracias, doctora. Realmente este ejercicio va a mejorar la musculatura y en base a ello puede reducir en cierto modo los escapes de orina por debilidad de los tejidos más que otra cosa. Pero cuando ya hay un prolapso instalado, se ha perdido el ángulo vesicouretral, muchas veces ya el manejo no basta con esto, ¿no? Pero de repente es una primera línea como para que, como médicos De generales, puedan prevención. explicarle a los pacientes, ¿no? Así Y es la una ventaja forma. de este ejercicio es que una vez que ya ellos dominan la contractura, o sea, cómo es que hacen esa contracción de los músculos del suelo pélvico, la ventaja es que pueden hacerlo en cualquier momento, mientras están cocinando, mientras están sentados viendo televisión, mientras están parados en la estación del bus. O sea, pueden repetir este ejercicio, ¿no? Y algo que a veces uno le recomienda de forma práctica, ¿no? Una vez que aprende el ejercicio, hacerlo 10 veces en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Cuando está descansando, cuando ve TV, cuando cocina, cuando camina, ¿no? Tratar de hacerlo. Y la otra cosa es, algunos, por ejemplo, sugieren que para que la paciente tenga experiencia en cuál es el tipo de contracción que debe hacer, se les indica que mientras están miccionando, traten de cortar el chorro de la orina, ¿no? O que vayan a miccionar, pero que contraigan los músculos tratando de retener y aguantar la orina. Claro, luego después miccionan, pero la idea es para que vean cómo es la contractura que deben ejercer de los músculos para impedir que salga el chorro de orina o para cortarlo, ¿no? Ya una vez que aprenden el ejercicio, ya es más fácil repetirlo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que los chicos no levantan la mano todavía. A ver, una preguntita más. Eh, de las pacientes que van con prolapso, son muy pocas las que van por sensación de bulto, ¿no? Porque ya tienen un prolapso grado 3 o 4. ¿Cuál es el signo más común en aquellas pacientes que están empezando a hacer un prolapso y que muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Hasta que van al médico y le dicen, mire, tiene un prolapso. ¿Cuál es el síntoma más común por el cual ellas acuden? Eh, Generalmente son los síntomas urinarios, ¿no? Ellos mencionan uno, el escape orinal al esfuerzo, al toser, al estornudar, al reírse, ¿no? También puede haber síntomas de orinar, digamos, en forma incompleta, ¿no? Aunque a veces eso no lo notan muy seguido, ¿no? Pero más son los escapes de orina que se dan con esos esfuerzos, ¿no? Esos mínimos esfuerzos.
Entonces, eso podría, digamos, esos son los síntomas más frecuentes, ¿no? Algunos lo asocian hasta, bueno, también hay pacientes que no lo notan, como usted dice, y solamente van como un chequeo, se encuentran una infección urinaria, ¿no? Y síntomas urinarios es lo usual que ellas refieren. Ok, bueno, Ujú. muchísimas gracias, doctora, por su participación. La esperaremos en nuevas Ya, ponencias y yo creo que podemos ya dar por terminada la actividad si es que los alumnos no tienen ninguna pregunta más. Ah, espere, tengo aquí en el chat tengo una pregunta. Sí, mire, aquí hay una pregunta. Dice, respecto a la cirugía en la que se coloca una malla para el prolapso, ¿se usa anestesia general o local? Ah, mm, bueno, generalmente por la zona es una anestesia regional, ¿no? Es una anestesia epidural, raquidia, ¿no? Para para la colocación de mallas, ¿no? ok. Que ya es básicamente manejo del especialista, ¿no? La idea es que Así ellos es. puedan conocer cuál es el cuadro clínico por el cual las pacientes acuden, poder hacer una adecuada exploración y hacer el diagnóstico de prolapso. De repente, si son casos muy leves, iniciar con los ejercicios de Kegel mientras se refiere al especialista, porque ya aquí el manejo generalmente ya entra a ser de tipo quirúrgico, ¿no? Ujú. Sobre todo, un poco, educar a la paciente, ¿no? Sobre algunos actos de prevención, corregir algunos, hábitos, digamos, de conducta sobre, digamos, actividades que realizan, que originan mayor presión intraabdominal, disminuir el sobrepeso, ¿no? Todo eso puede conllevar a un acto de prevención como médicos que debemos dar a las pacientes, sobre todo en pacientes que ya vemos una debilidad de la musculatura por la edad, por la paridad o por otros factores de riesgo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Entonces damos por Ok. terminada esta actividad, Ujú. agradeciendo a la doctora y vamos a prepararnos para la exposición, el tema 16, que está acá.